Bueno, hermanos, continuamos con la serie de mensajes que estamos teniendo sobre las señales proféticas. Sabemos que no hay señal que deba cumplirse antes del arrebatamiento de la iglesia. Es un evento inminente que nos dice puede ocurrir en cualquier momento, pero sí hay señales con relación a su manifestación gloriosa o la segunda fase de esta segunda venida del Señor. Generalmente cuando se habla de señales, el incrédulo se burla y dice, estas cosas siempre han pasado. Pero lo que enseña la Biblia es que cuando estemos en un tiempo en que la mayor cantidad de señales estén convergiendo en una época, en una generación, estamos cerca del regreso del Señor, muy, pero que muy cerca. Muchas de las cosas que dice Mateo 24 sabemos que han estado sucediendo a lo largo de la historia, pero si somos honestos tenemos que aceptar también que como nunca antes la estamos viendo. Y no tantas señales, nunca habíamos visto tantas señales juntas en una época y en una generación. Hoy nos toca, continuando con esta serie, hablar de la primera resurrección. A la luz de la Biblia hay dos resurrecciones. La resurrección de los justos, que es lo que se llama la primera resurrección, y la resurrección de los impíos, que es la segunda resurrección. Básicamente entre una y otra está el evento conocido como el milenio. Es el evento que separa a estas dos resurrecciones. Y son dos, aunque algunos intentan decir que solo es una. Pero hoy nos vamos a enfocar en esta primera resurrección. Vamos a enfocarnos en el plan de esta primera resurrección. Y estará basado el mensaje en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, en los versos que leímos del 20 al 28. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de estar en tu casa en esta mañana, de haber estudiado tu palabra y estar listos, Señor, para exponerla. Ahora te pedimos que tu Espíritu nos guíe, nos ilumine y hables a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, las Escrituras se refieren a esta primera resurrección como la resurrección de los justos. Por ejemplo, voy a leer algunos pasajes que la mencionan. El primero está en el último libro de la Biblia, en el capítulo 20, libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso 6, dice la palabra de nuestro Dios: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Aquí claramente se establece que hay una primera resurrección. Claro, algunos que quieren cañonear, en buen cubano, como decimos, este versículo lo ubican en un contexto totalmente espiritual. Espiritualizan todo estos primeros versículos, casi todo el capítulo 20 de Apocalipsis. Pero aquí dice, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección. Dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Luego en la primera carta a los tesalonicenses, donde hemos estado reflexionando cuando hablamos del tema del arrebatamiento de la iglesia, en el capítulo 4 hemos estado considerando los versículos del 13 al 18, que ahí se menciona nuevamente esta primera resurrección. Es aquí donde va a ocurrir, en el arrebatamiento de la iglesia, cuando el Señor venga por la iglesia. Dice allí, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. Luego en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, en los primeros 5 versos,
nuevamente se habla de esta primera resurrección, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, este cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos, y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Bueno, en la primera carta, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, verso 29, en el Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 29, dice la palabra del Señor: los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Bueno, hermanos, aquí está hablando de la resurrección de manera general. Esto suele suceder en la Biblia en muchas ocasiones. No expresa una separación, digamos, clara en algunos versos, porque habla de manera general, como habla también, ya estuvimos explicando, en la segunda venida de Cristo, entre el arrebatamiento, la primera fase, el Señor viene por la iglesia, y después de 7 años viene con la iglesia. Aquí está hablando de la resurrección de manera general, pero usted no puede tomar un versículo, sacarlo del contexto y convertirlo en un pretexto. Hay que analizar todo lo que se enseña de manera general en las Escrituras, y las Escrituras enseñan que hay una separación, hay 2 resurrecciones. De lo que Pablo está hablando en esta primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, es de esa primera. ¿Por qué? Fíjense que ahí no se enfoca para nada en los incrédulos. Ahí no menciona para nada el juicio. Está hablando de la resurrección de los justos. Es una señal que ocurrirá cuando el Señor venga por la iglesia, aunque también tendrá otras etapas que vendrán a complementar esta primera resurrección. Después hablaremos sobre ello. Esa es la resurrección de los justos, algo básico. Si usted quiere formar parte de ella, necesita ser un hijo de Dios. Necesita reconocer sus pecados, arrepentirse y creer en Jesucristo como su Salvador y como Señor. De esa manera pasa a formar parte de la iglesia de Dios, de la familia de Dios, de la esposa del Señor, a la que vendrá a buscar en el arrebatamiento. El Señor viene a buscar gente convertida, personas nacidas de nuevo, con su misma naturaleza espiritual, o sea, sellados y transformados por el poder de Dios, con la presencia del Espíritu morando en sus vidas. Ahora, quiero que meditemos en este pasaje porque hay varios eventos o varios aspectos en los que me gustaría que reflexionáramos. En primer lugar, menciona al Redentor. Dice el verso del 20 al 22, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La razón por la que estamos enseñando y predicando esto es porque tenemos a un Señor que está vivo. Él resucitó de entre los muertos y vive por los siglos de los siglos y prometió regresar. Por eso comienza, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Si Jesús no hubiese resucitado, aquí debemos parar. Recojamos y regresemos a nuestros hogares. No tiene sentido nada más. Pero la razón por la que todo tiene sentido y haya esperanza y creemos que un día el Señor vendrá por su pueblo y resucitará a los que durmieron en Él, es porque Cristo ha resucitado. Esa es una verdad que ya era conocida por ellos.
Y es una verdad que es conocida por ti y por mí. Dice el capítulo 15 al comienzo: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. No hay otra mejor definición de lo que es el evangelio. Está en los primeros versículos de este capítulo 15. Dice: el cual también recibisteis. Tú lo has recibido, yo lo he recibido. Y como lo hemos recibido, hemos expresado una fe auténtica, genuina. Y cuando la fe es verdadera, es una fe que persevera. Por eso dice: en el cual también perseveráis. La perseverancia no es para conservar la salvación. La perseverancia es una expresión, una manifestación de que la fe es auténtica. Dice: por el cual asimismo, y explica un poco más lo que es la perseverancia. Por el cual asimismo, el evangelio, si retenéis la palabra que os he predicado. Perseverancia es retener la palabra que oímos. Desde el principio en que fuimos salvos, hasta todo lo que viene en consecuencia después que somos salvos. Tú retienes, estás reteniendo la palabra de Dios. Dice: sois salvos si no creísteis en vano. En otras palabras, si no retienes, si no perseveras, tu fe no es auténtica. Tu fe no es genuina. O sea, ellos conocían el evangelio. ¿Y qué era el evangelio? Allí lo sigue diciendo: que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció. Hermanos, el evangelio es la buena nueva de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. El mensaje del evangelio es el mensaje de un Dios vivo, de un Señor que venció a la muerte. Por eso, cuando Él habla más adelante sobre la primera resurrección, vuelve a decir: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Mi pregunta es: ¿crees esto? ¿Crees en un Dios vivo? ¿En un Señor que está a la diestra de Dios, que ha prometido regresar? Ellos conocían esa verdad, tú y yo la conocemos. Ahora dice que Cristo es las primicias. Las primicias. Cristo no fue hecho primicias en un momento después de su resurrección, sino en el mismo instante en que se levantó de los muertos. Por el hecho mismo de la resurrección, Cristo es las primicias. ¿Qué es las primicias? Se los voy a explicar con un verso del Antiguo Testamento que está en el libro del Levítico, en el capítulo 23. Encontramos que la ley establecía una práctica para los judíos que dice en el verso 10: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Los primeros frutos de vuestra siega. Esta fiesta dedicaba la porción inicial de la siega de la cebada aproximadamente en los meses entre marzo y abril, y se celebraba el día después del día de reposo de la semana de los panes sin levadura. Esto incluía una presentación al Señor de una gavilla de cebada, acompañada de holocaustos, ofrenda y libación. Estas primicias tenían un valor simbólico. ¿Cuál era? La consagración de toda la cosecha a Dios. Y era además un adelanto, digamos, una muestra de toda la siega
que vendría. Esa es la figura que emplea Pablo para hablar de Cristo como las primicias. En esta primera carta, donde dice, Cristo es primicias de los que durmieron, es hecho. Es hecho. Ellos no podían cosechar hasta que no ofrecían las primicias. La propia resurrección de Cristo era la primicia, lo primero, lo mejor, lo más sublime, lo especial de la cosecha de la resurrección de los creyentes muertos. Y no solo era la primicia, lo mejor, sino la garantía, la total seguridad de que vendría la cosecha gloriosa de la resurrección de los creyentes muertos. La importancia de las primicias, sin embargo, no era solo que precedían a la cosecha. Como ya dije, era una seguridad, era un anticipo de la cosecha y una garantía de cómo vendría la cosecha y de qué vendría. De hecho, Cristo era la primicia. Es decir, lo primero de la recogida del resto de la cosecha, lo que vendría después. En otras palabras, la resurrección de Cristo no puede ocurrir o no podía haber ocurrido aislada de la nuestra. Si Jesús no resucitó, tampoco nosotros. Si Él resucitó, ahí está la garantía de nuestra propia resurrección. Si Él no resucitó, ¿qué haces aquí? Ah, no, pero yo un día conocí a Cristo como mi Salvador. ¿A qué Cristo? ¿Un Cristo que murió y se volvió polvo? ¿O el Cristo del que habla la Biblia, que está vivo, que resucitó, que dice en la primera carta a los Corintios, como para que nadie tuviera la más mínima duda de que fue un hecho histórico, porque la Biblia no es un libro de historietas, no es una colección de mitos. Por ejemplo, si usted lee el Corán, una de las cosas que llama la atención es que este libro ofrece muy pocos detalles históricos, lugares históricos. Está lleno de historias que se desarrollan en medio de una nebulosa donde no le puedes encontrar un valor histórico porque no pasa de ser eso. Ahora, cuando usted va a la Biblia, aparte de ser un libro de fe, nuestra fe no es un salto en la oscuridad. Nuestra fe descansa en evidencias también que la Biblia menciona y que son históricas. Por ejemplo, yo no sé si usted le ha prestado atención a cómo comienza el Evangelio de Lucas, ¿verdad? El Evangelio de Lucas comienza de una manera extraordinaria. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertas, ¿qué dice? Ciertísimas. Ahí destruye cualquier pensamiento de que la Biblia es una historieta, un libro lleno de mitos. Son cosas ciertísimas. Lucas, aparte de ser médico, era un historiador. Hizo énfasis en los aspectos históricos porque los investigó. Dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. O sea, es un libro histórico. Es el producto, es inspirado, es la palabra de Dios, pero Dios usó a un hombre que enfatiza el aspecto histórico de los sucesos, los investigó desde su origen. Es más, se lo escribió de una manera ordenada. Y el objetivo fue para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Los cristianos no somos unos locos, unos fanáticos que creemos cualquier tontería. Los cristianos somos
hijos de Dios que basamos nuestra fe en su palabra. Una palabra que, aunque no es un libro histórico en esencia, tampoco es el registro de historietas y mitos. Son hechos reales. Desde que usted abre la Biblia en el libro de Génesis hasta que culmina en el libro de Apocalipsis. Aquellos que dicen que Génesis no es un registro histórico, que no hubo un diluvio, que la experiencia de Adán y de Eva con la serpiente es mito, son enemigos de Dios, que no creen en la palabra como palabra inspirada totalmente. Muchas de esa gente se llaman cristianos, algunos tienen títulos de teología, y voy a ir más lejos, algunos hasta enseñan en seminarios. Para que tengan una idea de a dónde hemos llegado, yo me pregunto qué estarán enseñando, qué estarán engendrando ellos, qué vendrán de esos seminarios. Bueno, volviendo al tema, 1 Corintios capítulo 15, fíjense cómo dice el verso 5, que apareció a Cefas. Y después, ¿qué? A los 12. Como si esto fuera poco, ¿qué dice? Apareció a más de 500 hermanos a la vez. Me gustaría preguntar cuántos musulmanes fueron testigos de los milagros que supuestamente dicen que realizó Mahoma, o de su ascensión a los cielos, y ascendió. La Biblia presenta una evidencia poderosa, porque estaba Cefas, los 12, después más de 500 hermanos a la vez. Dice, muchos viven aún. En otras palabras, si ustedes quieren comprobar lo que estoy diciendo, pregúntenle a ellos. Otros ya duermen. Y después dice, después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y para que no les quepa la menor duda, como el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Jesucristo está vivo. Él es la primicia. En Él está la garantía de nuestra propia resurrección. La primera resurrección, la que ocurrirá cuando el Señor venga por la iglesia. Dice, primicia de los que durmieron es hecho. Cuando habla de dormir, cuando la Biblia habla de dormir para referirse a la muerte, siempre se está refiriendo al cuerpo. Dormir es una alegoría, digamos, un símbolo de la muerte, pero no significa que estamos dormidos. Creer que cuando usted muere el alma está dormida, como enseñan algunos grupos, eso es una herejía que se llama el sueño del alma. Y es una herejía porque no está a favor o no respeta la verdad de que la muerte, la eternidad que comienza con la muerte, es en un estado consciente. Vamos directamente a la presencia de Dios. No estamos dormidos. Cuando se refiere a dormir, se refiere al cuerpo. Que el cuerpo se va al polvo. El cuerpo termina descomponiéndose. Pero el alma es eterna. No hay sueño del alma, tampoco hay aniquilación del alma. Como enseñan otros que no consideran que el infierno es real, sino que las almas de los incrédulos serán aniquiladas. Vaya, cuesta trabajo pensar cómo ellos pueden sostener semejante disparate. Porque cuando la Biblia habla del infierno, habla que es eterno. Además, en su valor lógico o analógico, si la vida es eterna, la condenación también es eterna. La parábola del rico y Lázaro es una ilustración de lo que ocurre después que pasas por el umbral de la muerte. Y en ninguna parte se enseña que estamos dormidos. Pastor, en el Antiguo Testamento hay algunos versos que hablan de los muertos como si no supieran nada. Es cierto. Eclesiastés creo que menciona algo de esto.
Pero recuérdense que la revelación de Dios fue progresiva y que muchos de ellos desconocían muchas cosas que hoy tú y yo conocemos cuando la revelación se completó en la palabra. Pero sí sabemos, la evidencia es abrumadora. Y aunque aparecían estos versículos que no reflejaban la verdad divina, habían algunos que creían en la eternidad, aún en el Antiguo Testamento. En un estado de conciencia, ¿usted se acuerda de Abraham, de David? Cuando murió el bebé que tuvo como producto de su pecado, ¿verdad? Con Betsabé. Cuando el bebé muere, que ellos le preguntan, estabas muy atribulado, casi al borde de la desesperación, cuando el niño estaba grave, y ahora que te decimos que ha muerto, te has levantado. Y él dice, porque ahora ya yo no puedo traerlo a mí, pero yo puedo ir a él. ¿Verdad? La Biblia dice que en el Antiguo Testamento que Dios y Cristo lo reafirma. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. Dios le dijo a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Yo soy el Dios. Y Jesús dice, completando la revelación, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos viven. En Hebreos, hablando de la congregación de los cielos como testigos, dice la congregación de los espíritus hechos perfectos. Hermanos, segunda a los Corintios, indudablemente se refiere a la muerte como un sueño. En el capítulo 8, pero fíjense lo que dice aquí, pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Cuando estamos ausentes del cuerpo, hermano, estamos presentes en el Señor. Apocalipsis también menciona que las armas debajo del altar, formando parte de uno de los sellos de los juicios que aparece, el sello de las almas, podían hablar. Tenían palmas en las manos. Filipenses capítulo 1, verso 23 dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Nos espera el cielo, no la tumba. El destino tuyo y mío no es una oscura tumba. Es una ciudad, es un lugar. El Señor ha ido a preparar lugar para nosotros. Pero Dios no solo prometió la redención de nuestras almas, dentro del plan de Dios está la redención de nuestros cuerpos. Y por eso en este pasaje que habla de la primera resurrección, el Señor levantará esos cuerpos del polvo. Por medio de Cristo, como un hombre, dice la palabra que vino la resurrección de los muertos. Por cuanto, primero dice, la muerte entró por un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Adán. Cuando Adán pecó, como nuestro representante, nosotros también pecamos con Adán. Fuimos pecadores, pero también manifestamos que somos pecadores. O sea, heredamos esa naturaleza de Adán. Y cuando llegamos a tener conciencia de lo bueno y lo malo, hacemos exactamente lo mismo que hizo Adán. Escogemos pecar. La muerte entró por un hombre, Adán. También por un hombre la resurrección de los muertos. ¿Quién es ese hombre? El Señor que murió, fue sepultado y resucitó. Y se convirtió en la primicia, la garantía de nuestra propia resurrección. Pero vuelvo a repetir, aquí es importante recordar que todo viene, como dice la palabra, en Cristo. Los que mueren en Cristo son los que vivirán en Cristo. Pablo continúa en el verso 22, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Está explicando cómo afecta esta gran verdad de la resurrección a todos nosotros.
Y esta analogía que está empleando del primer hombre, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. De la misma manera que Adán es el progenitor de todos los que mueren, Cristo es el progenitor de todos los que resucitarán para vida. En cualquier caso, la acción de un hombre causó que las consecuencias de este acto se aplicaran a toda persona que se identificaba con él. Los que están identificados con Adán, ¿quiénes son? Todos los que han nacido en este mundo. Estamos sujetos a la muerte por cuanto somos pecadores. Asimismo, los que nos identificamos con Cristo después de haber oído el Evangelio, después de haber nacido de nuevo, tenemos la esperanza de la vida eterna. Estamos sujetos a la resurrección para vida eterna por causa de la obediencia del Señor. En Adán todos hemos heredado una naturaleza pecaminosa. Por eso todos morimos. No hay un ser humano que haya cruzado el umbral que haya llegado a esta tierra que no muera. Bueno, algunos casos excepcionales que relata la Biblia y el misterio de que habrá un grupo que no morirá cuando el Señor venga en el arrebatamiento, pero fuera de eso, todos vamos a morir. Todos mueren porque la paga por el pecado es muerte. Cada vez que eres testigo de la muerte, a tu alrededor, Dios te está recordando cuál es tu principal problema. No es una enfermedad, no son las circunstancias que te han tocado vivir, no es el país donde vives, no son las injusticias sociales, como algunos desenfocados dicen, las desigualdades. El principal problema del hombre es el pecado. Y la paga por el pecado es la muerte. Y ese problema solo tiene una solución. Jesucristo, no hay otra. No hay otra, no importa cuántos intentos hoy el hombre realice creyendo que puede resolver su problema. Una y otra vez Dios le recuerda, tu problema es el pecado. Y fíjate si es tu principal problema, que por eso envié a mi hijo. Fui a tal extremo para salvarte. Y fuera de Dios y del sacrificio de Jesucristo, como decía la alabanza, un sacrificio del cual nunca sabré cuánto costó. Repetimos una y otra vez que la salvación es gratuita. Sí, es gratis. Es gratis para aquellos que la recibimos, no nos cuesta nada. Pero no significa que la salvación es gratuita en cuanto al sacrificio. Es sumamente costosa, porque costó la vida al Hijo de Dios. Y tú y yo nunca llegaremos a saber a profundidad cuánto costó. Por eso, de la única manera que podemos recibirla es por gracia. Cuando reconocemos que estamos perdidos, que no hay esperanza, que no importa cuántas veces mires a un lado o a otro, no viene del hombre la salvación, ni siquiera de ti mismo. No importa cuántas obras realices, nunca será suficiente para llegar al cielo. El hombre no puede llegar a Dios por sus propios medios. No es a la manera humana. Es a través del camino que Dios ha establecido. Es Jesucristo y solo Jesucristo. Pero desde el principio la Biblia registra que el hombre le dio la espalda a Dios. Quiso vivir independientemente de Él una y otra vez. Y lo único que acarreó sobre su vida fue desgracias y más desgracias. Desde el mismo comienzo. Hoy hablábamos de la historia de Abraham, que está ahí en el capítulo 12 de Génesis. Pero si usted mira un poquito antes, en el capítulo 11, está el registro de uno de los primeros intentos del hombre por llegar a Dios
a su manera. Es curioso que Dios le dijo a Eva, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comiereis seréis como Él, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Seréis como Dios, la primera vieja mentira. Y que se sigue repitiendo una y otra vez a lo largo de la historia humana. El diablo la sigue y la sigue y la sigue empleando. Y el hombre de espaldas a él se lo sigue creyendo. Ahí está la historia de Babel. Dios le había dicho claramente a aquella generación, creced y multiplicaos. Tienen que esparcirse. En el corazón de Dios estaba que se establecieran naciones. Sí. Gústele o no a algunos izquierdistas, globalistas, liberales, la Biblia está a favor del nacionalismo. No la malformación del nacionalismo, que cuando uno oye esa palabra piensa desgraciadamente en personajes diabólicos como Hitler. Nacionalismo no es más que el énfasis en las naciones. Dios ha trabajado y seguirá trabajando a través de las naciones. Nunca Dios ha pensado en algo como que lo que a los hombres se le ocurrió en Génesis 11, hacer una ciudad y construir una torre cuya cúspide llegue al cielo, como para levantar un monumento a la autosuficiencia humana. ¿Saben por qué lo hicieron? Buscando seguridad. Querían seguridad y prestigio. Es curioso que hoy, en medio del caos que vivimos, el hombre sigue buscando lo mismo. Aquel que aparezca y diga, te voy a ofrecer seguridad, yo te voy a dar mi alma, le dice el hombre. No importa si tengo que renunciar a mis más esenciales derechos como ser humano. Si tú me das seguridad, yo te voy a dar mi alma. Voy a ser tu esclavo. Ellos querían construir una torre cuya cúspide llegara al cielo. Hermanos, esta fue la primera expresión de lo que se llama hoy el nuevo orden mundial. Ya he hablado sobre esto. ¿Qué hizo Dios? Los mandó a parar. Le está diciendo al hombre, no importa cuántos monumentos levantes, cuántas torres edifiques, no importa cuán hermosos se muestren a los hombres, cuán admirados sean esos monumentos, no podrás llegar a mí. Yo estaba leyendo en estos días el verso 5 de este capítulo 11 que me llamó poderosamente la atención. Y para aquellos que dicen que la Biblia no tiene cierto sentido del humor, yo pienso que aquí hay cierto sentido del humor de Dios. Y usted dirá, ¿por qué? Miren esto. Y descendió Jehová para ver la ciudad. Yo les pregunto, ¿ustedes no creen que Dios ya sabía que estaba esta construcción? Que ya habían empezado a edificar. Dios no necesitaba descender para verlos. Pero recuerden que la Biblia emplea un lenguaje para que nosotros podamos entenderlo. Y podamos comprender lo que Dios nos quiere decir. Y aquí dice que descendió Jehová para ver la ciudad. Y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Miren, ellos estaban tan orgullosos de su edificación. Ellos pensaban que esa torre iba a llegar tan alto que iba a llegar al cielo, a donde Dios estaba. Y el verso 5 dice que Dios tuvo que descender para verles. En otras palabras, todavía seguían estando de Dios demasiado lejos. No importa cuántos saltos el hombre dé para superar la barra. A veces las barras están construidas por los hombres. Algunos logran saltar un poco más alto que otros, dependen de su entrenamiento físico, sus fuerzas, pero todavía siguen estando muy lejos, porque la barra, el límite, ¿saben quién es? Es Dios mismo. Nunca el hombre va a llegar al cielo por sus propios medios. Jamás. Y Dios tuvo que descender como diciendo, están muy lejos de mí para verles. Y allí mandó y les puso el stop. Pero es que esto no se acabó aquí. La historia se sigue repitiendo. El hombre sigue intentando llegar a Dios por sus propios medios.
o establecer su propio paraíso sin Dios. ¿Qué son sino las religiones que hoy inundan nuestra sociedad y a lo largo de la historia han inundado? El único lugar o la única fe que promueve o proclama una salvación por gracia es el Evangelio de Jesucristo. Todas las demás, el énfasis está en las buenas obras, en lo que podamos hacer para llegar a Dios. Eso es en el orden religioso, pero en el orden secular e ideológico y digamos hasta político, social, es lo mismo. Alguien definía el comunismo, y voy a mencionar este ejemplo porque me llamó la atención, como una herejía del cristianismo. Y es así. Salió del concepto del paraíso y de la realización, que el final glorioso que Dios ha preparado para los hombres, pero ellos quieren hacerlo aquí, sin Dios. No necesitamos a Dios. Claro, ese es el concepto básico de la ideología comunista. Pero en la práctica, la mayoría de los comunistas que han venido después no pasan de ser unos aprovechados que dicen, bueno, esto me viene de anillo al dedo para enriquecerme yo, unos pocos seguidores y los demás que se mueran de hambre. Siguen con el concepto de que se puede lograr un paraíso sin Dios. Hermanos, ¿qué es sino la Organización de Naciones Unidas? ¿Qué es sino la Organización de Estados Americanos? El G12, el G20, el G no sé cuánto. Como le mencionaba el domingo anterior, el Foro Económico Internacional, compuesto por todos estos personajes poderosísimos que han decidido crear o reiniciar, que era la palabra que el domingo pasado no la mencioné, porque se llama el gran reseteo, porque es que ellos quieren reiniciar la economía mundial de una nueva manera. Y ya les mencioné las predicciones de lo que quieren lograr. La primera era: no tendrás nada y serás feliz. Un paraíso en la tierra. Sabemos que eso no funciona, hermanos, que es una mentira. ¿Por qué no funciona? Porque no hay paraíso sin Dios. Y donde está el pecado no habrá paz. Y donde está el pecado no habrá felicidad. Cualquier intento que el hombre realice por establecer un paraíso en la tierra será un fracaso, hermanos. Porque el hombre tiene un problema que no puede o no quiere reconocer, que es el pecado. Todos estos no son más que buenas intenciones. En algunos casos, en otros no son tan buenas intenciones. Pero van a fracasar, hermanos. Pastor, usted está diciendo que todas esas organizaciones y todos esos intentos no sirven de nada. No sirven de nada. Usted está diciendo que no debemos apoyarlo. Lo estoy diciendo. ¿Saben por qué? Porque esa no es la agenda de Dios. La agenda de Dios es el Evangelio de Jesucristo. Ahí está, claro, único. Podemos colaborar con las buenas intenciones de los hombres en cuanto a justicia y... Miren, hermanos, el cristiano que se deja envolver por toda esta tontería pierde de vista su enfoque. Un cristiano debe hacer buenas obras, sí. Debe estar en contra de todas las injusticias humanas, sí. Ayudar donde puede, sí. Pero no lo hacemos porque creemos que la solución va a venir de nuestras magníficas ideas. La solución viene y solo puede venir del Evangelio. La razón por la que vamos a tener un paraíso es porque tenemos un Dios que está vivo y lo prometió. Y la razón por la que vamos a disfrutar de ese paraíso es porque Él dijo: yo voy a regresar. Y ese paraíso no se va a lograr hasta que no se establezca el reino de Dios en la tierra, que va a comenzar llamándose el milenio. Si usted mira el pasaje que estamos meditando en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, en los versos del 20 al 28, habla de esto. Primero está hablando de las primicias del Cristo que resucitó. Él es la primicia. Luego, cómo por Cristo entra la vida, y por medio de Cristo la resurrección de los muertos. Por Adán la muerte, la destrucción. Pero hay un orden.
Bueno, ese orden y cómo va a terminar cuando dice el verso 24, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad, toda potencia, porque dice es preciso que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y entonces será destruida la muerte. Hermanos, solo en ese momento la humanidad conocerá lo que es el paraíso de Dios. Comenzará con el reinado de Cristo 1000 años en la tierra, después se transformará en cielo nuevo y tierra nueva, donde la nueva Jerusalén descenderá del cielo y viviremos en la eternidad con el Señor. Ese es el paraíso, no hay otro. De esto hablaremos en el próximo sermón, donde vamos a terminar esta primera parte de la resurrección, el plan. Hermanos, quiero resumir esto diciéndoles lo siguiente. El énfasis de lo que acabamos de leer es Cristo. Lo que Él hizo, lo que Él hace y lo que Él hará. Si usted se despega de Cristo, si usted se aleja de Cristo, todo pierde propósito y sentido, hermanos. Es más, el vacío espiritual como consecuencia del pecado jamás lo logrará llenar. Porque las soluciones que el mundo ofrece son engaños. Como he dicho otras veces, espejismos. Ya sean soluciones religiosas o políticas, no pasan de ser más que un narcótico en el que te endrogan para que olvides tu calamidad presente momentáneamente, mientras la maldad de otros progresa. La hermana hablaba de la confianza en Dios. Él es el único y solo Él en quien vale la pena confiar. Es cierto que tenemos que tener cierto grado de confianza en los hombres, porque cuando la Biblia dice el tema dice mejor es confiar en Jehová que confiar en los hombres, dice mejor. Pero la confianza en los hombres tiene que tener un límite. Saber que ningún hombre te puede ofrecer la seguridad que ofrece Dios. Cuando en un punto del camino comienzas a confiar más en las soluciones humanas que en Dios, hermano, has perdido el enfoque. Cuando eso pasa, Dios suele recordarnos quién tiene el control. Recuerda que todos los seres humanos y lo que han sido capaces de producir está manchado por el pecado. Por eso la solución a nuestros problemas solo puede venir de Dios. Solo puede venir verticalmente. Él es nuestro pronto auxilio, nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso no voy a temer aunque la tierra sea conmovida y se traspasen los montes al mar, o todo eso que dice la Biblia en el Salmo. La ciudad de Dios no será conmovida porque Dios está en medio de ella. La clave es Dios y Jesucristo. Él es la roca inconmovible de los siglos. Por eso siento tanto dolor cuando veo hermanos que ponen más confianza en cosas humanas que en Dios mismo. Eso es una maldición, porque pronto te sentirás defraudado, engañado. Miren, el ser humano es pecador, corrompido por naturaleza. ¿Saben lo que significa la palabra corrompido? Que perece, que va pereciendo. Desde que nacemos, vamos pereciendo, vamos muriendo, hasta que un día se efectúa la muerte total.
el único que da vida es Dios. Y esa vida solo puede venir a través de Jesús. Vida aquí, ahora, como Él la llamó, vida abundante, porque sin importar lo que nos esté pasando, no perdemos la paz, no perdemos el gozo, no nos desesperamos, nos entristecemos cuando muere alguien que amamos, claro que sí. Lloramos, claro que sí. Llegamos a la desesperación, comenzamos a pensar en el suicidio, en lanzarnos delante de un carro, o tirarnos de un edificio. ¡No! Porque hay esperanza, y por muy malas que se muestren las cosas, sabemos que al final, primero conocemos el final. Conocemos el final, sabemos cómo termina, sabemos quién gana y sabemos además con quién estamos. Por eso es que dice la Biblia que la fe que ha vencido al mundo, la victoria que ha vencido al mundo, es vuestra fe. Pero no es por simplemente tener fe. Abraham estaba allí en Ur de los Caldeos, en una sociedad pagana e idólatra. No tenían esa gente fe, sí. Pero la fe que Abraham colocó fue en el Dios verdadero. En algún punto, cuando Dios se le apareció y le habló, él creyó y dijo: tú eres el único Dios. Eres el Dios verdadero. Y Abraham se lo jugó todo por Dios. Todo. No hay otro Dios, no hay otro verdadero Dios que el Dios de la Biblia, y otro Señor que el Señor Jesucristo. No hay vida aparte de Jesús. ¿Es Jesús tu Salvador hoy? Pídele perdón ahora. La Biblia dice que la paga por el pecado es muerte, y esa muerte ha comenzado en tu vida desde el mismo momento en que naciste. Un día se va a consumar. Un día vas a cruzar ese umbral que todos los seres humanos tenemos que cruzar. ¿Estás preparado? No vayas a pensar que porque tienes 75 años estás liquidado. Acuérdate de Abraham. Ni que porque tengas 80 años eres el próximo pedido para irte de este mundo. Tampoco. Si algo debemos aprender en estos tiempos de crisis y con este virus que ha estado golpeándonos, es que somos frágiles. Somos un saco de calamidad y debilidad, demasiadas para ser contadas. Y cualquiera puede morir. No importa la edad que tengas. El punto es, ¿estás preparado para eso? No, pastor, yo no creo nada de eso. Muy bien, si tú quieres vivir una vida miserable, aquí. No creas en la esperanza de la vida eterna. Cree en lo que te dicen los ateos, los comunistas, los enemigos de Dios, que no hay paraíso, que no hay Dios, que tú eres una criatura producto de la evolución, que te pareces más a los animales que a cualquier otra cosa. No hay Dios. ¿Qué esperanza? No hay esperanza, no dan esperanza. Por eso intentan establecer su paraíso aquí y seguirán fracasando una y otra vez. Ven a Jesucristo ahora, pídele que te perdone. Acepta el sacrificio que hizo en la cruz por ti. Reconoce que cuando murió en la cruz estaba muriendo en tu lugar. Reconoce que cuando resucitó estaba dando la garantía de tu propia resurrección. Es más, Él abrió el camino para que podamos llegar a Dios a través de Él. ¿Qué tienes que hacer? No confiar en ti, no confiar en una religión, confía en Dios, en lo que Él hizo. Arrepiéntete de haber ofendido a Dios y seguir ofendiéndole. Pídele que te perdone y dile: Señor, yo me arrepiento y creo en Jesucristo. Si lo haces, el Señor ha prometido venir a tu vida y cambiarte. Y para nosotros, hermanos, tenemos la gran responsabilidad de proclamar ese mensaje de vida en estos tiempos en que vivimos bajo el paraguas de la muerte, donde en cualquier cosa que tú puedas pensar, allí tienes un enemigo, un potencial enemigo para acabar con tu vida. Necesitas confiar en el Dios vivo, que da vida y vida abundante, y que ha prometido estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Ese Dios es nuestro Dios.
Y de ese Dios necesitamos hablar al mundo. Que el Señor nos bendiga.